Hola, muy buenas tardes. Soy Fabio Poveda. Esta actividad está dirigida al área de evaluación del aprendizaje de la Maestría de Educación de la Universidad Sergio Arboleda. En esta tarde, como parte del ejercicio, vamos a realizar una entrevista relacionada con un ejercicio de evaluación que se desarrolla en una institución educativa por parte, obviamente, de una de las maestras. Quiero darle la bienvenida a la profesora Gina Paola Rodríguez, quien es docente y en la tarde del día de hoy nos compartirá parte de su ejercicio, de su actividad, de su impresión y del desarrollo de sus actividades a diario con los chicos. Entonces, bienvenida Gina. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Mi nombre es Gina Paula Rodríguez. Soy licenciada en Educación Básica en Matemáticas de la Universidad Distrital. Llevo ejerciendo hace ya 10 años y en este momento encuentro en el Liceo del Caribe ejerciendo hace 6 años como docente de las asignaturas que se relacionan con las matemáticas. ¿Por qué las asignaturas? Porque en el colegio dividen el área de matemáticas en tres asignaturas: geometría, estadística y matemáticas. Okay. Y durante este año y el anterior llevo siendo la que dirige la geometría de grado sexto a 11 y la estadística de sexto a noveno. Entonces, en este caso hablaríamos que el curso que estás trabajando, sobre el cual vamos a centrarnos, sería estadística. Vamos a trabajar sobre la parte de estadística de lo que realizas. En este caso, ¿cuánto es el número de encuentros o de horas que tienes en la semana? Primero, explícanos un poquito cómo está planeada la semana y cada cuánto trabajas con los chicos y de qué nivel el área de estadística. Bueno, entonces la asignatura de estadística pues es la que menos intensidad tiene las tres asignaturas. Es una sola vez por semana académica del colegio, una hora en la cual pues se requiere hacer varios trabajos, ¿no? Incluido porque tenemos un libro guía y demás, unas plataformas. Con todos los cursos se trabaja una hora. Una hora de cuánto, porque es que en algunas instituciones se mide de 60, otras de 45, 50, en este caso de cuántos En es. este caso son horas de promedio de 50 a 55 minutos de horas de clase. Pues el trabajo es tratar en lo máximo que sea una hora. Una hora. ¿Y cuáles son las características de la población? ¿Grupos de cuántos niños, más o menos entre qué edades y sí, cuántos por nivel? Bueno, en el colegio están distribuidos por tres cursos por grado, Uh-huh. en un promedio de sobre 30 estudiantes, ¿sí? Unos un poquito menos, un poquito más. Y pues la población de la cual vamos a enfocar pues tu trabajo que me has invitado es los niños de grado sexto, que es una población donde los cursos alcanzan a ser hasta de 30 a 35 estudiantes. ¿Por qué? Porque pues es el primer curso inicial y donde aborca en el colegio más estudiantes aparte de los que vienen del colegio de otras instituciones. Ok. ¿Cómo desarrollan ustedes en la planeación el programa? El programa está institucionalizado desde la creación de objetivos o de competencias o de otro tipo de indicador. Vale, nuestra malla curricular la hemos diseñado y se fue reelaborada o reestudiada el año pasado, en la cual tratamos de enfocarnos en dividir por las tres asignaturas que son las componentes de las matemáticas, y en cada una trabajar tres desempeños hacia las competencias de las matemáticas y un desempeño general que es como el hilo conductor o el objetivo final que queremos cada periodo que se termina. Por cada periodo hay tres indicadores de desempeño y un desempeño general con un hilo conductor. Ok, o sea que está formulado por una competencia y unos desempeños. Los desempeños, desde la estructura como me acabas de mencionar, desarrollan la competencia. Uh-huh. Okay. Enfocan las tres competencias de las matemáticas, cada uno pues va hacia cada competencia. La primera es resolver,
que los niños resuelvan y planteen situaciones problema. La siguiente es que comuniquen y representen. Y la última es que propongan y razonen. Esos son los indicadores o los 3 subdesempeños. Ellos unidos llevan a un desempeño que es como el objetivo general de cada periodo, en el cual pues se busca que el niño se apropie de un objeto matemático, pero haya tratado en lo posible de haber trabajado desde las 3 competencias matemáticas. Ok, centrémonos un poco en esa parte de la que me hablas y de la parte de la evaluación. ¿Cómo generas tú o ejecutas la evaluación para la consecución de esos aprendizajes? Luego de consolidarlos, ¿cómo realizas la evaluación? Vale, pues desde las matemáticas sabemos los docentes que una de las competencias más complejas de llegar a desarrollar en los estudiantes es resolver y plantear problemas. Entonces, las 3 competencias como que son el hilo para planear clase a clase. Entonces, la primera es tratar de que los niños siempre comuniquen y representen. Entonces, es como el acercamiento al tema con preguntas. Por ejemplo, yo lo hago, les pongo un contexto, preguntas que los asocien al contexto, a las definiciones matemáticas que necesito que tengan. Luego ya les presento de pronto sus fórmulas, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, que vamos a hablar de grado sexto, estamos trabajando en cuarto periodo probabilidad. Entonces yo inicié una actividad, las primeras 2 actividades enfocadas a una situación donde los niños les hacía preguntas sobre lanzar un dado, qué posibilidades hay, qué no hay, cómo asocio con la palabra de experimento, que entienden. Y luego, pues ya paso como a una segunda fase en matemáticas, en la competencia de representar. Como ya hay una apropiación de unos conceptos, paso a la fórmula, a que la entiendan, la apliquen y luego pues se pasa como a que ya empiecen a coger esa fórmula, razonen para entender problemas sin ningún contexto. Y pues el ideal final siempre en todas las asignaturas es que lleguen a resolver situaciones con un contexto. Quiero hacerte una pregunta al respecto y es, ¿las competencias cambian periodo a periodo o siempre son las mismas? Siempre son las mismas. Okay. Siempre son las mismas, una se complementa a través de otra. Ahí habrán situaciones o bueno, actividades que uno hace con los niños donde puede tratar las 3 al mismo tiempo o enfocarse más en una. Lo que hace la malla, que es nuestra guía, es siempre trabajar las 3 competencias, solamente cambia el objeto matemático y el contexto donde se puede aplicar. Eso es lo que pasa. Ahorita estamos viendo, me decías tú, probabilidades. Este cuarto periodo se va a basar en grado sexto en probabilidades. ¿Tienes más o menos la idea de cuál es la competencia a desarrollar en ellos? Sí, la competencia general es que los chicos teniendo unas ideas de unas técnicas de conteo, apliquen la probabilidad simple en eventos cotidianos. Entonces ellos desarrollen el pensamiento de conteo, ¿sí? Que es experimental, y luego empiecen con una fórmula de la probabilidad a aplicarla a situaciones en contexto. ¿Cómo lo evalúas tú? Vale, pues dado de que la intensidad horaria es de una sola hora a la semana, trato siempre de ponerles una actividad que los acompañe a la clase. Me gustan las clases muy participativas, quiere decir, hago preguntas muchas veces para que varios niños contesten o con niños en particular, nombre por nombre, para saber de pronto entender qué apropiación están ya teniendo. O sea, realimentas como el proceso. Exacto. ¿Qué parte entendiste? Si aprueban, y desde eso depende si aprueban o no aprueban. No, es simplemente una manera mía de medir, bueno, hasta dónde estoy llegando, qué me toca devolverme, de pronto no ha quedado claro, pero pues igual en el colegio hay una serie de notas sumativas. Entonces muchas veces pues esas participaciones trato de volverlas un número, pero obviamente no siendo enfocadas de si contestó bien o no, sino desde si hay alguna apropiación de algo que ya hemos trabajado. Ya cuando contesten no contesten porque sí, sino ya hablen en términos algo matemáticos.
¿Las actividades de evaluación son fijas, establecidas por el colegio, o tú periodo a periodo estableces la estrategia de evaluación? Vale. Nosotros tenemos unas herramientas, como lo decía al inicio, que es un libro, un módulo. Tenemos la plataforma asociada a ese módulo, obviamente de una editorial, y pues ya los trabajos propios que diseñemos como profesores. Yo trato de unir las tres cosas, pues en miras de que obviamente el colegio la inversión me pide. Trato de mirar en el libro, no ponerlos a desarrollar una página, sino de pronto un punto que me sirva para el objetivo de esa clase. Siempre trato de poner un objetivo en mi planeación. Hoy quiero que se lleven la idea de experimento. Miro en mi libro qué posibles ejemplos puedo usar, no siempre para que ellos desarrollen, a veces los pongo para ejemplos y que vamos desarrollando de manera participativa. La plataforma trae actividades que sí son evaluativas, sumativas, entonces esas las coloco luego de haber hecho los ejemplos, de haber retroalimentado, pero los sigo acompañando a los niños haciéndola, entonces no los mando a hacer la actividad solitos, sino yo estoy con ellos dentro de la clase, pues en este año que es virtual, y ellos van haciendo la actividad y voy retroalimentando la pregunta, qué preguntas hay. Como docente, ¿tienes tendencia desde tu forma de apreciar la manera como haces evaluación? ¿Es más una evaluación acumulativa o es una evaluación formativa? Bueno, a mí me encantaría que se fuera 100% formativa. Quiere decir, a medida que los niños van evolucionando y a medida de las apropiaciones, porque todos no van a tomar la apropiación del conocimiento igual. Pero obviamente como el colegio requiere una nota, una cantidad de notas en el periodo y además al ser tan poca la cantidad de horaria, entonces pues siempre tiende a volverse sumativa. Pero en mis objetivos, pues yo siempre le digo a los estudiantes, la finalidad no es tanto la nota, por ejemplo en el quiz, puede que la plataforma les evalúe 30, pero entonces ahora pensemos, yo siempre los invito a ellos, ¿por qué te sacaste 30? Entonces miremos el análisis de decir, lo contesté de afán, realmente profe no te he entendido, a veces me queda corta la clase y pienso que si la evaluación fuera a ese enfoque, a formar tanto en lo crítico como en hasta dónde han llegado en sus conocimientos, pues sería grandioso. Pero pues se vuelve, en resumidas cuentas, clase a clase, más en sumar, en sumar, en sumar. Y pues simplemente termino no tipificando el estudiante por sacó 70, sacó 80, pero yo siempre los invito a ellos, no miren tanto la nota, sino bueno, porque realmente, y también para evaluarme a mí hasta dónde puedo continuar. Ok. La evaluación está estructurada de qué manera, qué porcentaje tiene, cómo está distribuido ese 100% en cuanto al alcance de la competencia. Vale. Según el colegio tenemos una plataforma de notas, allí se anotan pues los tres indicadores de desempeño, como te decía, hay tres indicadores y él abarca más o menos el 82-85%, lo divide la misma plataforma en un porcentaje equitativo los tres. Por cada nota, por tener una intensidad, por cada indicador tengo que tener entre 3 y 4 notas. ¿Vale? Entonces más o menos en el periodo yo saco alrededor de 9-12 notas en el 82-85%. Hay un 12% que pertenece a la evaluación final, que es un cuestionario con una cantidad de preguntas. En mi caso son solo 6, que pues también me parece que para evaluar todo un proceso pues a veces no se alcanza. Tiene un 12% y hay una autoevaluación y una coevaluación que tiene un porcentaje más o menos entre el 5 o 6% y ahí llenamos el 100% de la asignatura. Esa metodología que estás hablando con respecto a por cada indicador debes sacar 4 notas, ¿lo establece el colegio o lo estableces tú? Bueno, el colegio nos pide un mínimo de notas, pues porque obviamente una nota no es el representativo de un trabajo ni de un porcentaje que estamos hablando alrededor de 30%.
Entonces nos piden pues un mínimo de notas, por eso te digo que están entre 3 o 4 por cada desempeño. Entonces pues el colegio no tiene establecido una cantidad porque cada materia tiene diferente cantidad de desempeños, no todas tienen 3. Pero sí nos piden que cada desempeño tenga un mínimo de notas, al menos 2, 3, para que sea representativo en relación al porcentaje que mide. Ok. Yo creo que ya nos venimos dando cuenta de varias cosas. Desde ese quehacer diario, ¿cómo pudieses tú determinar cuáles son las problemáticas de evaluación del curso? Yo creo que yo percibo algunas, pero desde tu experiencia, qué ves? ¿Qué podrías decirme al respecto? Bueno, yo pienso que una de las cosas es pues que obviamente un libro, una plataforma es un recurso que te puede ayudar, pero obviamente el hecho de ser una herramienta que se vuelve sin querer obligatoria de trabajar, de pronto encierra tu metodología. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar situaciones y a veces la plataforma y el libro trabaja solo ejercicios. Entonces, yo quedo entre, bueno, ¿dónde trabajo las situaciones? Y el tiempo de la clase versus si lo dejo de tarea. Bueno, muchas cosas que empiezo a sentir como fuerza de que lo tengo que hacer. Pues trato de acomodarlo, a veces a los ejercicios les invento una historia, pero obviamente también la intensidad horaria no da. Lo otro que pienso es pues que sería chévere que nosotros diéramos el porcentaje a las competencias. ¿Por qué? A los desempeños, porque pues a veces hay periodos o más que periodos es como el objeto matemático se presta más para trabajar en mayor grado una competencia que la otra. Entonces, eso sería chévere de acuerdo desde uno mirar el objeto, el componente, la competencia. Y obviamente no, porque ya hay una estructura numérica establecida por el colegio. ¿Qué crees tú que se pudiese mejorar en términos de la evaluación? En términos de la evaluación, pues que el análisis no solo sea numérico, no sea cuantitativo, sino también haya algo cualitativo que obviamente requiere mucho trabajo al docente por la cantidad de niños, pero que sería chévere que cada niño se llevara esa idea, que no es la nota, no es sacarme 70, 80, 90, 100, porque muchas veces yo he analizado que el 100 a veces no es el super niño o el que super aprendió, porque veo que a veces hay niños muy, y sobre todo esta edad de grado sexto, como momentáneos, aprenden ese día y si ese día les preguntas sacaste 100, cuando uno va a otras 2, 3 sesiones después, ese mismo niño que sacó 100 ya no responde, entonces aprendió de momento. Y lo otro es la evaluación final, que no se debería tomar así, una evaluación final, sino es el acúmulo o el complemento a todo un proceso. Y los niños pues lo toman como eso, es la que más importa, la que más interesa. ¿Y qué impide que se haga ese proceso de esa manera? Pues la normatividad, obviamente que les... ¿Del colegio o del ministerio? ¿A qué te Pues refieres con la yo me normatividad? imagino que obviamente el ministerio exige que hayan unas notas para la aprobación, bueno, para todo esto de los decretos, y fuerza que cada colegio haga pues su propio proceso de evaluación, se alíe con alguna metodología, entonces pues obviamente puede que nosotros los maestros entendamos que está lo cualitativo y cuantitativo al evaluar, pero lo triste es que los niños solo lo vean como números. Entonces, eso es lo que me parece a mí como docente que deberíamos cambiar en el estudiante. Bueno, los números se necesitan, miden, soy matemática, sé que los necesitamos, pero tendrían que ir acompañados de lo cualitativo para que tomen relevancia y no el niño vea, este periodo me saqué 70, el otro 80, 90, soy bueno para matemáticas o no, si no vaya. ¿La cantidad de tiempo para ti es un factor también determinante en esto? Claro, En la demasiado. fijación, en el aprovechamiento de los aprendizajes? Sí, claro. Esta es una asignatura o una parte de los componentes de las matemáticas con demasiadas brechas en los niños. Es muy complejo hacerlos entender algo que es incierto.
¿sí? Que es la probabilidad, el hacer un experimento probabilístico, tira una moneda que va a caer. Entonces, empezar a ese trabajo en, digamos, por ejemplo, lamentablemente queda en el cuarto periodo, que es el más corto, el más rápido en el año, además 1 hora a la semana, para un tema que es bastante amplio y que es muy necesario en los niños, porque los lleva mucho a entender cosas cotidianas que le pasan. Y siempre les digo yo a ellos una pregunta que siempre hago: profe, ¿para qué me sirve la matemáticas? Yo siempre les digo, es el gimnasio de nuestro cerebro, porque lo aplicamos en cosas muy mínimas. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, después de esta situación que hemos planteado, te lo complemento, todo se va a tratar de hacer una actividad y es que voy a hacer un ejercicio comparativo, ¿sí? De toda esta información que me diste, lo voy a registrar en unas tablas y lo voy a analizar desde una perspectiva actual, muy actualizada de lo que es la evaluación, y posteriormente pues lo voy a compartir contigo para mirar algunas sugerencias que se puedan, posiblemente las puedas tú tomar y las puedas mirar, contemplarlas y por qué no obviamente aplicarlas para generar pues aprovechamiento, para generar obviamente eficacia de parte tuya en tus actividades y por qué no enriquecimiento del proceso, enseñanza-aprendizaje con los chicos. Bueno, de eso se va a tratar. Vale, muchísimas gracias. Rico, chévere encontrar uno que haya otro panorama, que esté analizando la situación. Igual pues ahí está presto todos los desempeños, mi planeación. En el colegio planeamos semana a semana. Okay. Listo. Y trato de usar, pues para que sepas, una metodología que es aula invertida. Siempre les dejo una preguntita a los chicos para que la hora de la clase sea un poquito más productiva. Oye, investiga qué es tal tema. Y pues ha servido bastante esa metodología de pronto para que sepas también esa manera en que evalúo, es ese interés. Yo pienso que también uno debe evaluar eso. Ok, miremos, volvamos un poquito a esa parte de los indicadores. Está la competencia y están los indicadores de desempeño, ¿cierto? ¿Cuántos indicadores de desempeño se realizan por cada competencia? ¿3, me dijiste? Sí, el general, y son 3. Siempre son 3 competencias que se desarrollan. Siempre son 3 competencias que se desarrollan en estadística, en el caso para la estadística. Y para geometría y para matemáticas. Todas y en cada una de ellas realizas una actividad para evaluarla, o varias actividades, 4 por cada una o 3, 4 por cada una. 3 a 4 por cada una, pero a veces, pues yo por la intensidad y demás, digamos de una saco 2, por ejemplo. Hice una página del módulo un punto y era una situación problema. Entonces puedo evaluar la competencia de cómo resuelve, pero también qué propone, pero también qué representa. Entonces puede que uno, sino que ese es un trabajo denso en la cantidad horaria. Y tú, por ejemplo, en las 3 competencias, ¿cómo divides ese 86% que le otorgas a la evaluación? ¿Cómo lo divides? ¿86 dividido 3? Sí, pero eso no lo otorgo yo, sino lo hace el sistema. Pero entonces tú divides 86 dividido 3 y a cada uno entonces fragmentada en la cantidad de actividades que realizas evaluativas. Ok, por ejemplo, dime una competencia que estés desarrollando y que estés trabajando actualmente. Bueno, voy en comunicación y representación. Ese es uno de los desempeños, que es la competencia. ¿Por qué? Porque hasta ahora vamos para la 3.ª clase del periodo. Entonces siempre inicio con comunicación y representación, porque es como la parte en la que el niño se apropia del concepto, y empieza las fórmulas, ¿sí? Ya hasta ahí solo ha comunicado y representado. ¿Qué ha entendido? ¿Cómo usa la fórmula? Ejercitándose. Luego el ideal es que lleguen a resolver situaciones donde apliquen esas fórmulas, y el razonamiento siempre está ahí presente. ¿Siempre utilizas la resolución de problemas como un método de aplicación? Sí, ese es siempre, como maestra, ha sido el objetivo, porque desde la universidad he visto que ese es la mayor competencia a desarrollar y la más difícil. ¿Y esos ejercicios son tomados tuyos, prácticos, de la vida real de ellos, o los piden que los miren, que analicen una situación en contexto y lo puedan aplicar, o tú les formulas el problema? Yo les formulo las situaciones, pero trato que sean cosas de su haber. Por ejemplo, te cuento, hace la primera clase
miramos qué pasa cuando yo rompo una piñata. Era casualmente una situación que estaba en el libro y la leímos y les contaba, o sea, todos han ido a una piñata, qué pasa con la piñata, entonces empezaba a hacer preguntas para que ellos se contextualizaran y luego, bueno, entonces si ya el señor de la piñata sabía que habían tantos carros, tantas muñecas, tantos, ¿qué posibilidad hay entre toda la cantidad de juguetes que tú te saques un carro, que tú saques? Y pues ellos les gustan esas actividades, pero siempre trato lo que te digo, buscarlas en un contexto que sea entendible a su edad. Y para poderlas desarrollar, utilizas siempre la misma metodología, empiezas desde la parte como inductiva, a través de la pregunta, a través de tratar como indagarlos, de preguntarles qué saben ellos, como que es para eso, ¿cierto? Es como Sí, que tratas, partes de, bueno, qué tanto saben, y luego a través de tu ejercicio como que formulas una situación y vas realimentando el proceso de cómo vamos, y de ahí como que vas retomando a saber qué tanto avanzas o qué tanto te devuelves. Y sí. posteriormente va la ejecución de las actividades ya problemáticas para la resolución. Y esas actividades se realizan individuales, en grupo, de a dos, ¿cómo las haces? Bueno, pues la mayoría siempre la hago individual, pues en la clase sí trato de que sea muy participativo, como te decía, a veces pues participativo en el sentido de ir diciendo nombre o quien quiere entender. Con los chicos de sexto pasa en esta población que son muy participativos, o sea, tienen una edad en la que les llama mucho la atención. Y como te digo, como busco situaciones muy de cosas de ellos, de su cotidianidad, entonces muchos se abren y a veces también hago preguntas que quedan en el pensamiento de ellos y les digo, no importa, o sea, si no tengas el conocimiento, dilo. Entonces los invito ahí y ahí están haciendo esa parte que es la competencia de razonar. Razona, razona, razona y une con las matemáticas. ¿Qué crees que vamos a ver? Ok, vale. Entonces, yo creo que me ha quedado claro, pues, como el desenvolvimiento de las actividades que realizas en tu asignatura. Y entonces, en otra próxima oportunidad, en otra sesión, nos sentaremos y miraremos cómo queda esta actividad, ¿vale? Vale, gracias. Te agradezco muchísimo por No, tu a tiempo y ti, obviamente por tus Fabio. aportes. Ujú, sí, señor, muchas gracias. Muchísimas gracias y buena tarde.